muy importante. Transforma tu compañía con inteligencia artificial. Imagina tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Ya, ¿te la imaginaste? Hoy eso que imaginaste ya es una realidad. Por eso con Telconet, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Transforma tu compañía con inteligencia artificial de Telconet. Visita www.telconet.es o escríbenos a info@telconet.es para evolucionar tu compañía. Comprar tu casa y pagar tus deudas. ¡Se puede! Con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico, el sueño de tener tu primera vivienda se puede. Porque con una tasa de interés de tan solo el 4.87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito en agencias del Banco del Pacífico, tu banco. Pero eso no es todo. Llegar a tiempo a pagar el agua después del camello cuesta. Para eso existe Mi Banco, de Banco del Pacífico, porque ya no te cueste tanto. Hazlo en tu tienda, tu farmacia o en tu ferretería, que ahora es Mi Banco. Y ahora sí, de inmediato saludamos a nuestro siguiente invitado, que ya está conectado en nuestra plataforma digital. Se trata de Gilberto Vaca. Él es abogado con una vasta experiencia en el ámbito político, fue diputado en 3 periodos, 3 veces secretario general del Poder Legislativo, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, catedrático universitario y parlamentario andino. Abogado, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Quiero comenzar refiriéndome a un mensaje que usted publicó recientemente en su cuenta de X, haciendo referencia al resultado de la consulta popular. Usted señala que aquí nadie gana y que quien ha perdido es el Ecuador entero. ¿Por qué? Bienvenido. Gracias, Luisa. Buenos días y un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, y sin pasiones de ninguna naturaleza, hay que concluir que el único que pierde es el Ecuador. Y tampoco nadie gana porque ya salieron los triunfadores a proclamarse luego de los resultados electorales. Y a ellos hay que decirles que estos resultados son el producto de varios factores y hay varias lecturas sobre ello, pero esencialmente es producto de una narrativa falsa, desestabilizadora, odiadora, si cabe el término, que distorsionó el verdadero sentido de la convocatoria del presidente de la República. Y me refiero, por ejemplo, a que la Asamblea Nacional Constituyente iba a ser regresiva de derechos, que se iban a eliminar algunos derechos, que se iba a eliminar la salud del seguro social, que en resumen se iba a gastar dinero infamemente del pueblo ecuatoriano y una serie de cosas más que no cabe en este momento traerlas a la memoria, pero en resumen podemos decir que le privaron al Ecuador de una enorme posibilidad histórica de que una Asamblea Nacional Constituyente corrija las enormes fallas de la Constitución de Montecristi, una constitución ideologizada por entero, una constitución demasiado abultada, y no es que iba a ser regresiva de derechos, porque para explicar fácilmente, hay norma en la Constitución que todo el bloque de convencionalidad, es decir, lo que está en los convenios y tratados internacionales, forman parte de la legislación máxima, es decir, tienen la misma categoría que la norma constitucional. Y esto está previsto a la vez en los propios tratados y convenios internacionales. De tal manera que, suponiendo que se quitaría todo el paquete copiado de derechos que tiene la Constitución, seguiría vigente, así no esté escrito en la Constitución, porque la propia Constitución dice que serán parte y se considerarán
e integrados a la norma constitucional y al bloque de convencionalidad. Lo único que cabía ahí es preguntarles qué otro derecho falta para incorporar. Pero, en resumen, hicieron de esto una narrativa de tragedia y en algunos casos lograron insertar temores, miedo a lo desconocido, y la ciudadanía no es que se cambió políticamente, porque esa es una interpretación muy forzada e interesada, decir que dejó a Daniel Noboa políticamente para pasarse al otro extremo, al correísmo o al comunismo o al socialismo. No es así. Hubo gente que, respaldando a Daniel Noboa, inclusive votó por el no, por los temores que se infundieron e hicieron que se pierda esta enorme oportunidad, Luisa. Gilberto, usted también en ese mensaje en su cuenta X hace alusión a quienes, queriendo pescar a río revuelto desde el principio del mandato del presidente Daniel Noboa, han mantenido una oposición permanente de desestabilización y odios. ¿Cuánto daño le hacen estas prácticas al Ecuador y quiénes son los interesados en crear estas falsas narrativas ajenas, totalmente ajenas al sentimiento popular, que anhela hoy más que nunca un país trabajando unido, respaldando al gobierno del presidente Daniel Noboa por mejores días? Sí, esta Asamblea Constituyente nos ha demostrado además que el Ecuador no termina de madurar políticamente y no tenemos una oposición en términos constructivos como se aspiraría, no para Daniel Noboa, para cualquier gobierno y para todo gobierno, una oposición propositiva, sino que se ha convertido en el deporte nacional, exacerbado en los últimos años la desestabilización permanente. De tal modo que ni bien inicia la gestión un gobierno, hay una oposición que ya está pensando cómo votarle y no dejar que termine el periodo presidencial. Y no lo digo yo, se pudo escuchar y el pueblo ecuatoriano pudo escuchar la noche del día domingo que hubieron declaraciones de varios personeros de los sectores que promovían el no, que dijeron: con estos resultados es el momento que el presidente de la República dé un paso al costado. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Nos hemos vuelto locos. Este es un resultado de un proceso electoral y nada más que eso. Pero ya hablan de que dé un paso al costado. Ese es un pronunciamiento evidentemente desestabilizador, evidentemente condenable y que no puede ninguna persona que se llame demócrata expresarlo. Pero resulta ser que al mismo tiempo es una advertencia para que el presidente y el gobierno sepa en qué terreno pisa y sepa que no cuenta con una oposición dialogante, con una oposición con la cual se pueda establecer una línea de acción en beneficio nacional, como los ecuatorianos esperamos. De tal modo que no son buenos augurios de que la oposición va a contribuir, va a colaborar, no digamos con el gobierno, sino con los propósitos de todos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es que el presidente de la República, bajo ningún concepto, y el gobierno en general, bajo ningún concepto, consideren ni se dejen llevar por aquel mensaje distorsionado de que estos resultados le obligan a un cambio total y radical de su estilo y de su política de gobierno. El presidente lo ha venido haciendo bien y debe ahora con más fuerza, dentro del marco de la democracia, dentro del marco de la Constitución y la ley, pero con mucha más fuerza, asumir el reto que tiene
para cumplir las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. ¿Y a qué me refiero? A que ahora se debe invitar, una vez que le han impedido que se reúna la Asamblea Constituyente para hacer cambios verdaderamente trascendentes y que podemos enlistarlos. Pero este es el momento de convocar, en mi opinión, a la Corte Constitucional para decirle a la Corte Constitucional: el Ecuador no solo lo hago yo como presidente de la República, el Ecuador es responsabilidad de todos. Y no puedo seguir teniendo una Corte Constitucional que, yéndose más allá de sus propias facultades, ha entrado a legislar cambiando la Constitución. Por ejemplo, uno de los temas muy delicados es el previsto en el 77, numeral 1 de la Constitución respecto de la prisión preventiva, y que establece que esta será excepcional, lo que se llama de última ratio, es decir, la última opción para asegurar la presencia del procesado al juicio. Pero de esto, que es un derecho efectivamente, se ha aprovechado no la gente buena, se ha aprovechado la gente mala, se han aprovechado los delincuentes conectados con jueces y fiscales sinvergüenzas que han hecho de esto un negocio. No todos, por cierto. Hay jueces y fiscales probos, honestos y capaces. Pero hemos visto, y es de conocimiento público, que muchos delincuentes con 10, 15, 20 y hasta 30 detenciones entran en la mañana y salen al mediodía o a la tarde, amparados por esta norma. Y los jueces no hacen una valoración de la reincidencia en las detenciones, sino que obviamente con mucho interés en la vigencia de los derechos constitucionales se acogen al 77 número 1 y se acogen a lo que la Corte Constitucional ha dicho más allá del 77.1. La Corte Constitucional ha dicho y ha llegado al extremo de decir que enviarle a un infractor a las cárceles ecuatorianas significa pena de muerte, de tal manera que ni siquiera de manera excepcional se les puede mandar presos. Entonces pregunto yo, ¿habrá que alquilar hoteles 5 estrellas para mandar a los delincuentes y así la Corte Constitucional le parezca bien? Entonces hay que hacerle aterrizar a la Corte Constitucional y decirle: usted está viviendo en el Ecuador, en un país que libra una guerra día a día, una guerra durísima, terrible, en la que el presidente de la República y el gobierno en forma valiente la han enfrentado, pero no va a poder solo, no puede hacerlo solo. Necesito que ustedes ayuden, no a mí, ayuden al país. El país exige vivir en seguridad. Conviene también ahora convocar asimismo al Consejo Nacional de la Judicatura para decirle: yo no puedo solo, porque yo no soy el que dicta sentencia y yo no soy el que libera a los delincuentes. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están gastando ingentes recursos del pueblo ecuatoriano que bien podrían estar en salud, en donde hace falta, bien podrían estar en vialidad, en educación, pero en este momento hay que precautelar la vida de los ecuatorianos y hay que dar todos los recursos a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero ¿de qué sirve que mediante trabajos de inteligencia la Policía Nacional logre dar con bandas organizadas del crimen nacional y transnacional organizado, los capture si salen a la tarde? Ahí tiene a un comandante de la Policía Nacional casi llorando, viendo las infamias que cometen los fiscales y jueces. Repito, no todos, pero sí un buen número de ellos. Así no se puede trabajar. Entonces el Consejo de la Judicatura tiene que ser convocado. ¿Para qué? Para que actúe el Consejo Nacional de la Judicatura de forma terminante y ejemplarizadora con estos malos funcionarios.
Es necesario, además, que el Consejo Nacional de la Judicatura, que hay que reconocer que se ha hipertrofiado, porque retrotraigámonos a ver con cuántas personas funcionaba el Consejo Nacional de la Judicatura antes del correísmo y cómo se ha incrementado, cuántos miles de funcionarios se han incrementado en el Consejo de la Judicatura, de tal manera que hay el director de medio ambiente, por ponerlo de alguna manera, y que no hace nada, y hay 50 personas que le ayudan. Entonces, no estamos para dispendiar los recursos y se necesita encontrar el mecanismo de manera armónica dentro de la ley, repito, y la Constitución, para que todo ese ejército de funcionarios que tiene el Consejo de la Judicatura pasen a la parte operativa, es decir, hacia un concurso interno para que ocupen vacantes y plazas de jueces, incremente el número de jueces, de secretarios, de auxiliares, que tanta falta le hace al Ecuador. Y esa es una de las quejas que tiene también la ciudadanía, porque no está siendo atendido con diligencia y no tiene acceso a la justicia, como dice la Constitución. ¿De qué nos sirve esta Constitución del canto a la vida que habla del acceso gratuito a la justicia si el pobre ecuatoriano no la tiene, no accede, y si logra acceder, se demora una eternidad? Entonces hay que corregir. Y todos estos reniegos con el Consejo de la Judicatura, con otros organismos como el Consejo de Participación Ciudadana, la trasladan o han inducido a que se la traslade al Ejecutivo en la consulta popular y en el referéndum que acabamos de vivir, como que el presidente de la República es el responsable de todos los males que vive el país, y no es así. Gilberto, aquí algunas puntualizaciones, si usted me lo permite. Eh, el presidente de la República, tras estos resultados, ha comenzado a hacer cambios importantes al interior de su gabinete. Ya han trascendido cambios no solamente dentro de los diferentes ministerios, sino también de sus representantes en las diferentes provincias del país. Aquí en la provincia del Guayas, en la provincia de Los Ríos, buscando seguramente apuntar hacia un giro de timón para, con las herramientas y elementos que tiene, poder continuar trabajando por lograr cumplir con sus promesas de campaña y para de alguna forma lograr que el ecuatoriano común, que todos los ecuatorianos podamos tener aquel país que tanto anhelamos y por el cual el presidente ha venido trabajando en materia de seguridad, en temas de economía, porque sin una economía saludable, pues tampoco el país podría avanzar. ¿Cómo ha visto usted estos primeros cambios que se han dado al interior del gabinete de gobierno? ¿Y cuáles, a partir de ahora en adelante, usted ha citado algunos, deberán ser los retos y los desafíos que deberá enfrentar el gobierno nacional? Sí, yo creo que es bueno siempre un remozamiento en las estructuras de los diversos poderes del Estado o funciones del Estado, y ha hecho bien el presidente en hacer ciertos cambios, pero más allá de eso, yo creo que el estilo de gobierno, me refiero en ciertas características fundamentales, porque algunos critican la forma de ser del presidente y cada ser humano tenemos la nuestra. Entonces ya no se puede entrar en ese tipo de minuciosidades innecesarias. Me refiero fundamentalmente a que el estilo de gobierno del presidente de una posición firme, una posición radical, una posición dura, particularmente en la lucha en contra de la delincuencia, en la que le han acompañado varios de sus funcionarios, particularmente la Policía Nacional.
las Fuerzas Armadas Nacionales. Para ellos nuestra felicitación, porque se han mantenido incólumes, liderados por su ministro de Defensa, que ha jugado un muy buen papel, y por el ministro del Interior, Reinberg, que ha jugado un muy buen papel. A ellos hay que aplaudirlos, hay que darle ánimo, hay que darle el soporte necesario y el presidente seguir adelante con esa línea. Pero, repito, necesita el apoyo, y ellos así lo han manifestado. Necesitan el apoyo permanente de la Corte Constitucional, de la función judicial, de la Contraloría General del Estado, no se diga. Entonces hay que convocarles para decirles: el Estado ecuatoriano somos todos, no como decía Rafael Correa: yo soy jefe del Estado y por tanto soy presidente de todas las funciones o dirijo todas las funciones. No, Daniel Noboa es un demócrata que entiende perfectamente que él es jefe de Estado, pero preside la función ejecutiva. Y hay que convocar entonces inmediatamente a las otras funciones del Estado y a varias instituciones para decirles: este ha sido el pronunciamiento del pueblo, que los respetamos, como ya lo ha dicho el presidente de la República, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos y mutuamente tenemos que hacer y enfrentar estas dificultades. Con la Asamblea Nacional lo propio. La Asamblea Nacional tiene una mayoría, pero en este momento tiene que entrar en reformas, yo no diría constitucionales por el momento, por la demora, por la pérdida de tiempo, porque hemos visto los frenos que le pone la Corte Constitucional, por las dificultades que tiene de llevarse a referéndum en algunos casos, sino entrar en las que son factibles de corregir por vía legal. Como por ejemplo... Por ejemplo, los sectores estratégicos, estimada Luisa. Los sectores estratégicos en el país son la vena aorta para la economía. Son las que nutren el quehacer estatal en favor de los ecuatorianos. Ahí está la salud, ahí está la educación, ahí está la vialidad, ahí está todo. Ahí están los recursos en los sectores estratégicos. Pero la pregunta es: ¿han funcionado las empresas públicas que manejan los sectores estratégicos? ¿Ha funcionado la empresa pública Petroecuador? ¿Ha mejorado la producción la empresa pública Petroecuador? ¿Qué es lo que está pasando con la empresa pública Petroecuador? Probablemente para algunos no se ha dado la oportunidad a determinados técnicos de carrera y se les ha montado gente que no conoce del sector. Puede ser que sí, habrá que revisarlo, pero esencialmente hay una limitante para la inversión y el auxilio del sector privado internacional, porque se reserva el Estado para su manejo, control y administración. Pero no olvidemos que hay una norma en el artículo 316 a la que se puede echar mano en este momento, que no es la perfecta, pero que se la puede echar mano, y que es la delegación a la empresa privada de la operación de ciertas áreas de los sectores estratégicos, cuidando que la participación accionaria del Estado siempre sea mayor. Aquí hace falta aclarar y regular, que se lo puede hacer rápidamente en la Asamblea Nacional, para que los sectores estratégicos como petróleos, como energía eléctrica y como minería funcionen de mejor manera y entre a participar la empresa privada que sí tiene interés en el tema, cuidando obviamente los intereses nacionales con la mayoría de participaciones accionarias, como acabo de manifestar. Esa, por ejemplo, es una de las reformas que ayudarían en este momento. Ayudaría también, ya que no se pudo hacerlo por vía constitucional, reformar el Código Integral Penal por el tema de seguridad y aclarar aquello relativo al 77.1, porque la Corte Constitucional, repito, se fue más allá.
inclusive de lo que dice la propia norma del artículo 77. Entonces, mediante ley hay que desarrollar, porque no se puede cambiar lo que está en la Constitución por norma legal, hay que desarrollar y efectivamente decir que siendo de excepción la prisión preventiva, es obligación de los jueces, la valoración de los casos que se ponen a su conocimiento. ¿Para qué? Para que cuando haya reincidencia en la detención, que ese es un caso de todos los días en el país, no pueda ser de excepción, sino que el criterio y la valoración del juez sea el privilegio del interés general sobre el interés particular. Porque si bien la Constitución dice que todos los derechos son de la misma jerarquía, por encima del derecho particular está el interés de todos. Y el interés de la sociedad es que los delincuentes que matan, que asesinan y que violan no puedan entrar en el carrusel de entrar y salir, que es lo que estamos viviendo en este momento. En conclusión, es necesario inmediatamente convocar a las otras funciones del Estado para que se sepa lo que se tiene que hacer con el Ecuador de este momento y que se tenga en claro que hay una oposición golpista en el país porque ya están preparando la fórmula Lazo. Eso yo lo dije desde hace mucho tiempo. O sea, creen que en este momento les puede servir este traspié en la consulta popular para caminar hacia un proceso de desestabilización y basados en dictámenes como el de la mínima verosimilitud de la Corte Constitucional, terminar destituyendo a un presidente de la República, lo cual fue infame. Más allá de que el gobierno de Lazo haya sido bueno o haya sido malo, fue un crimen constitucional de la Corte Constitucional que no puede volver a cometerlo, pero se presta a veces para las jugadas golpistas, como fue en el caso de Lazo, y ojo que lo advierto, que no vuelva a suceder en este momento, porque hay una oposición que por propia boca se ha declarado conspiradora en contra del gobierno. Para finalizar, Gilberto, y a propósito de lo que usted señala, con muy buen criterio, además de haberse pronunciado en las urnas democráticamente, ¿cuál debe ser el rol y el compromiso del pueblo para salvaguardar la democracia? Sí, mire, yo no tengo mucho temor por ese lado, porque hay una gran mayoría de ecuatorianos que quiere vivir en democracia, que ha respaldado a Daniel Noboa electoralmente y que hay que dejarlo en claro que la votación de la consulta popular y del referéndum no es una votación en contra de Daniel Noboa y que no se mareen sectores de izquierda ni que tampoco vivamente quieran decir esa es una votación nuestra. Y ya se va a aprobar en las elecciones seccionales, porque yo solo les pido que hagan un ejercicio mental. Suponiendo que no es así, en el evento no consentido, que los resultados electorales sean que se beneficia a la izquierda del país, esa votación, le pregunto yo, ¿en cuántos partidos políticos y movimientos se va a dividir en las elecciones seccionales de alcaldes, prefectos? ¿Y en qué va a quedar cada uno de ellos? En un 8%, en el 10%, etcétera, etcétera. Y la votación de Daniel Noboa, la votación de ADN, si se la quiere decir que es la que aparece en la consulta popular y en el referéndum, está entre el 30 y el 40%, solito. Solo de repetirse ese porcentaje de votación, la respuesta es obvia y sabemos quién va a ganar las elecciones seccionales. Entonces, que no canten victorias y ahí se ve quiénes realmente perdieron.
Y quienes realmente perdieron son, entre otros, quienes estaban frotándose las manos, pero no lo decían, que era RC, porque tenían una muy buena oportunidad de tener un bloque importante en la Asamblea Constituyente y ellos lo saben, o para neutralizar o para pedir ciertas cosas en caso de querer hacer mayoría, que eso del presidente de la República no lo iba a hacer, pero querían neutralizar la Asamblea. ¿Por qué? Por un exceso del presidente de la República en su afán democrático de poner en el estatuto que las cosas se aprobarán con las 2/3 partes. Entonces resulta que ellos terminaban probablemente siendo necesarios. ¿Quién pierde entonces electoral y políticamente a la larga? Esencialmente pierde RC. Pero más allá de hablar de perdedores y ganadores, el que pierde aquí es el país, que se le ha privado de reformas importantísimas, reformas trascendentes, pero hay que seguir adelante. Y el presidente de la República tiene todas las posibilidades personales, además tiene toda la formación empresarial, porque el Ecuador es una gran empresa que hay que echarla a andar y habrá que pedir la colaboración y la contribución con el ejemplo desde la propia función ejecutiva de priorizar las obras, priorizar los gastos, y hay algunas cosas y algunas revisiones que se tienen que hacer. Solo por darle un ejemplo, el servicio exterior ecuatoriano se tiene que revisar, también es hipertrofiado. Hay superintendencias en el país que no sirven para nada. El Ecuador también padece de servicios de mala calidad. ¿Y qué dice la ley de defensa del consumidor? ¿Qué dice la Constitución? Letra muerta de los derechos del consumidor. No hay quien le defienda. ¿En dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo que no defiende al país? ¿Qué está haciendo el superintendente de control del poder del mercado? Porque aquí el monopolio y el oligopolio en el país le está expoliando a la economía escuálida de los ecuatorianos. Entonces, mire usted que sí hay muchas cosas que se pueden componer y que se deben hacer, y que el gobierno, una comisión del gobierno, deberá convocarlos de manera inmediata para ir corrigiendo, porque todas esas cosas fastidian al gobierno, fastidian a los ecuatorianos, y por eso es que los consejos maledicentes y los consejos malintencionados a veces tienen cabida frente a un análisis no a profundidad del pueblo ecuatoriano. En todo caso, yo creo que los resultados ya están dados, hay que pasarlos, voltear la hoja, seguir adelante con más fuerza y entrar en ciertas reformas importantísimas. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, por ejemplo, necesitan el apoyo y el presidente de la República les ha dado. Pese a que le han vetado las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, fueron suspendidas por la Corte Constitucional. Sin embargo, yo creo que sí sería interesante, por ejemplo, una reforma que no necesita de consulta popular ni de referéndum, es aquella relativa al fuero militar y fuero policial, que fue supuestamente eliminado, pero que en las actuales circunstancias, si los delincuentes tienen todas las garantías y los policías y los militares tienen que enfrentarse diariamente al uso progresivo de la fuerza con riesgo de sus vidas, hay que darles toda la protección y hay que darles jueces que les entiendan lo que es el cumplimiento del servicio y que conozcan mínimamente de las tareas policiales y militares. Y yo no le encuentro, como algunos abogados, extremada contradicción entre el artículo 160 y 188 de la Constitución respecto de los jueces especializados que deben juzgar a policías y militares, y esto sí se podría armonizarlo probablemente con una ley si hay buena voluntad para no extendernos mucho. Y otro de los temas que
también se puede regular. Es el tema relativo a la justicia indígena del 171, porque este 171 es ambiguo. Habla de la justicia indígena, pero es un todo y es un nada. No termina de describir hasta dónde va y qué facultades tiene. Entonces yo creo que sí es el momento de decir que el Ecuador es unitario, que es lo que todos hablamos, es lo que la Corte Constitucional repite reiteradamente en sus dictámenes. El Ecuador es unitario y al ser unitario no puede tener estados dentro del otro estado, como se quiere decir de parte de ciertos dirigentes del sector indígena, que estos son territorios de tal comunidad, de la nacionalidad caranqui, dijeron. Yo le oí al señor Vargas decir que la culpa tiene el presidente de la República por haberse ido a meter en territorios de la comunidad caranqui que estaban levantados. Entonces, ¿qué territorios de la comunidad caranqui? Todo el territorio es del Ecuador, son territorios ecuatorianos y la justicia indígena a lo mucho debe conocer casos de contravenciones, pero los delitos tienen que ser juzgados por la justicia única para todos los ecuatorianos, porque si no, la Asociación de Negros también va a decir, queremos una justicia para los negros. Entonces habrá justicia para los mestizos, para los blancos, para los negros, para los indígenas, y no se puede permitir descuartizar a la justicia ecuatoriana. Entonces, en estas cosas yo creo que no hay discusión y no debe haberla, y se tiene que aplicar para poder gobernar, porque este país se ha vuelto ingobernable y quien preside el Estado lo hace en un extremo de patriotismo y de valentía, pero si permanentemente está hostigado, no solo por una oposición que pretende botarle del cargo, sino por la propia institucionalidad que se ha vuelto la enemiga del Estado ecuatoriano. Esas instituciones hipertrofiadas, creadas a partir de la Constitución de Montecristi, atentan contra el buen funcionamiento del Estado. Y si no se las pudo desaparecer por vía de la Asamblea Constituyente, al menos hay que ponerles en orden en este momento con toda claridad y toda entereza, y que no le chanten y le culpen todo al presidente de la República, porque yo no pretendo defenderle, pero no todo es responsabilidad del Ejecutivo. Aquí tienen que ver las otras funciones del Estado que están muy tranquilamente y muy orondos en el ejercicio de sus cargos, cuidando permanecer en ellos prorrogados eternamente. Y eso no es así. Hay que mojarse el poncho, todos tienen que mojarse el poncho, especialmente los que ganan sueldo del Estado ecuatoriano y muy buenos sueldos y que no están haciendo lo que deben hacer para mejorar las cosas. Doctor, lo ha dicho todo realmente y quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nuestro programa aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio y ante el pedido de esta servidora. Qué honor tenerlo con nosotros y muchísimas gracias por haber tratado estos temas serios, delicados, pero que dejan claro que, como usted bien ha señalado, esta es una responsabilidad compartida, y aquí nadie se debe lavar las manos. Aquí cada quien debe asumir su responsabilidad y trabajar hombro a hombro para sacar al Ecuador, que es uno solo, adelante, sin pretender pescar a río revuelto y aprovecharse de una circunstancia que está muy ajena, como usted bien ha señalado, a un interés en común, que es el que deberíamos tener todos, que es el del que el Ecuador avance, progrese y tratar de ir resolviendo, como lo ha dicho el presidente de la República, Daniel Noboa, con las herramientas con que cuenta, luego de que el pueblo se ha pronunciado por cuál es la ruta o la vía que desea que se puedan llevar adelante los cambios, actuar consecuentemente con esas herramientas que se tiene para poder trabajar en favor de todo el Ecuador.
Gracias nuevamente y espero volver a conversar nuevamente con usted en un futuro próximo. Gracias, Luisa. Para mí un placer y un placer poder dialogar siempre las órdenes. Y solo para concluir, déjeme dejarle la sugerencia a la Asamblea Con Nacional mucho gusto. que entre también a tratar de manera urgente las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque desde allí se pueden, no en su totalidad, no hacerlo perfecto, pero sí poner ciertos límites a las actuaciones de la Corte Constitucional que se ha extralimitado y resulta ser que ahora la que gobierna en el Ecuador es la Corte Constitucional y no puede ser así. Y dejar en claro que si bien no han dado paso porque no querían hacerse un harakiri, entonces, si no han dado paso al juicio político, son responsables frente a la ley por otro tipo de actuaciones que no sean las expresiones de su voluntad en sus fallos. Entonces, con la Corte Constitucional hay que hablar muy, muy, muy en serio para que el Estado ecuatoriano funcione. Y hay que comenzar ayer, no ahora. Gracias, estimado doctor. Ha sido la intervención del doctor Gilberto Vaca haciendo un análisis del momento político del país. Cuando son las 9 de la mañana con 19 minutos, vamos a irnos a un corte, pero antes tengo importantes